país hay casi 21 millones de deudores, de los cuales, ¿sí?, 5,8 millones de personas tienen morosidad, ¿sí?, que no están pudiendo cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. Un número creciente mes a mes. Fíjate que el indicador marca que desde octubre de 2024, en el caso de las empresas, pasamos del 0,7% al 3%, y en el caso de las familias pasamos del 2,5% al 12,3%. Quienes concentran de esas 5,8 millones de personas, la mayoría del nivel de morosidad son las billeteras, ¿sí?, que estamos hablando de casi 4 millones de personas, y poco más de 1 millón de personas solamente tienen endeudamiento en el sistema financiero, en los bancos. Aquí ocurre una cuestión: las billeteras no tienen regulación ni del Banco Central de la República Argentina, ni de la Ley de Entidades Financieras, la Ley 2456, y eso de alguna manera genera que haya muchos menos requisitos a la hora de generar un mecanismo de endeudamiento. Claro. Y de esa forma gran parte de la población accede directamente a las billeteras y después no puede pagar porque no tiene respaldo ni patrimonial ni de ingresos. Que fue elaborado por el CEPA, incluye información sobre la evolución de la mora en bancos y billeteras virtuales de empresas y familias, con datos agregados por edad, género, actividad económica, ubicación territorial. El CEPA, obviamente, es el Centro de Economía Política Argentina, y uno de sus integrantes es el contador Juan Pablo Enríquez, que está en comunicación con nosotros. Juan Pablo, buen día. Buen día, Carlos, Alejandro, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. En principio, como para exponer ante la audiencia la situación, contanos las principales conclusiones a las que llega este informe. Sí, la verdad que ha sido un informe con mucho impacto, tanto en las empresas como en las familias, porque es una problemática de vital importancia en la actualidad, que concentra la atención de familias y de pequeñas y medianas empresas, como te decía. Datos importantes a tener en cuenta: en el país hay casi 21 millones de deudores, de los cuales, ¿sí?, 5,8 millones de personas tienen morosidad, ¿sí?, que no están pudiendo cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. Un número creciente mes a mes. Fíjate que el indicador marca que desde octubre de 2024, en el caso de las empresas, pasamos del 0,7% al 3%, y en el caso de las familias pasamos del 2,5% al 12,3%. Quienes concentran de esas 5,8 millones de personas, la mayoría del nivel de morosidad son las billeteras, ¿sí?, que estamos hablando de casi 4 millones de personas, y poco más de 1 millón de personas solamente tienen endeudamiento en el sistema financiero, en los bancos. Aquí ocurre una cuestión: las billeteras no tienen regulación ni del Banco Central de la República Argentina, ni de la Ley de Entidades Financieras, la Ley 2456, y eso de alguna manera genera que haya muchos menos requisitos a la hora de generar un mecanismo de endeudamiento. Claro. Y de esa forma gran parte de la población accede directamente a las billeteras y después no puede pagar porque no tiene respaldo ni patrimonial ni de ingresos. Entiendo que ese endeudamiento es mucho más caro también, ¿no? Sí, totalmente. Obviamente el hecho de carecer de patrimonio o de ingresos que muchas veces son informales, generan tasas siderales y de alguna manera usurarias, ¿no? Hay una falta de reglamentación, de normativa, que la verdad están generando un enorme vacío legal y una desprotección para los trabajadores. De hecho, se está dando un fenómeno también actual y creciente, que es el de los créditos que dan las aplicaciones a sus propios trabajadores, con tasas nominales anuales que rondan el 700%, y eso determina que más de 1 millón de personas que forman parte del sistema laboral en las aplicaciones, de alguna forma también terminen siendo rehenes de sus propios empleadores, que a su vez generan un proceso de precarización creciente
y se transforma también en una de las grandes problemáticas. Son trabajadores explotados también en términos financieros y usurarios por sus propios empleadores. Claro. ¿Y cuál es la deriva lógica de esto? Digo, porque por ahí uno ve que, no sé, yo tal vez no estoy informado, pero vi al vocero del gobierno nacional diciendo, bueno, la gente no sabe manejar su tarjeta, sus deudas, cosa que me pareció bastante superficial, digamos, y digo, no observo que haya un programa, una medida, una intención de resolver esto. Anoche lo vi al ministro de Economía en Crónica, también subestimando esta situación, a mi entender, es una opinión, por supuesto. Que digo, ¿qué es lo que suele suceder en este tipo de situaciones? Esto se agrava permanentemente, ¿hay algún punto donde para? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Claramente se agrava porque se pone en riesgo la cadena de pagos, tanto de la familia como de las empresas. Acá el principal problema es una cuestión de ingresos, ¿sí? No es una cuestión, porque la mayoría de la población accede al endeudamiento no para cambiar el auto, ni irse de vacaciones o mejorar la vivienda, es para generar un proceso de alimentación medianamente digna, porque no le está alcanzando el ingreso habitual para poder acceder a lo cotidiano. Entonces se da esa gran problemática. No daría la sensación que estaría dentro de la agenda del gobierno mejorar el nivel de ingreso de los trabajadores argentinos, y obviamente que si no genera el nivel de ingreso de los trabajadores va a seguir cayendo el consumo, se va a seguir detrayendo el mercado interno, y eso consecuentemente va a repercutir en que las empresas vendan menos porque se reduce el mercado interno de manera permanente. La solución está en mejorar los ingresos, como de alguna forma hizo Néstor Kirchner en el año 2003, cuando la Argentina estaba prácticamente quebrada y también la cadena de pagos estaba en una situación preocupante. Se han implementado algunos paliativos desde algunas entidades financieras para cambiar deuda cara por deuda barata, pero eso no deja de ser una solución a corto plazo porque seguimos con el inconveniente de los ingresos. Lo único que estamos haciendo es patear el problema un par de meses hacia adelante. Claro, eso sería para la gente que tiene en todo caso un nivel de formalidad mayor en su endeudamiento, pero para el de las billeteras no sé cómo sería, ¿no? Sí, es que inclusive en esos programas que se hacen desde las entidades financieras se incorpora también a aquellas personas que son deudores en las billeteras y se les permite cambiar esa deuda cara por una deuda más barata, ¿sí? Eso es un buen programa, pero que no termina siendo la solución, porque el problema generalmente termina siendo la escasez de ingresos para afrontar las obligaciones cotidianas del conjunto de las familias argentinas, y eso obviamente termina repercutiendo en permanentes niveles de endeudamiento, y es una cadena que no cesa, y fíjate vos que es totalmente creciente y ocupa niveles de poner en riesgo la cadena de pagos en Argentina. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Vos sabés que yo en realidad, y no es que, a ver, lo estoy pensando como, viste, qué sé yo, una persona que ve todo espantoso o que, si no, esto ya evidentemente está demostrado, digamos, este es un plan, es una forma de sostener con el tiempo intenciones hasta por ahí eleccionarias, digamos. Esto de alguna manera lo hizo Menem en su segundo gobierno, cuando intentó, bueno, nada, había una necesidad de crédito, y eso, bueno, había que pagarlo, y ya estaba casi toda la población argentina metida en este sistema, digamos, que tampoco podés escapar. Yo me acuerdo perfectamente en el gobierno de Mauricio Macri, cuando el ministro de Economía, que era Duhovne en ese momento, no me acuerdo exactamente, que decía, no, la sociedad argentina no está endeudada, digamos, o sea, necesita realmente endeudarse. Es una forma, digamos, de ejecutar y accionar políticas a futuro. Entonces, o sea, entender esto como una cuestión de que es un problema de la sociedad, que le dieron la posibilidad del crédito, es como un poco complicado, ¿no? O sea, por lo menos es prestarse a la funcionalidad discursiva que el gobierno intenta instalar. Vos después, cuando empezás a deber un montón de guita, y bueno, tratás de encontrarle la solución, y hasta por ahí dice, bueno, si yo te financio, ¿entendés? No me caigo dentro de una situación de deuda, la cual me va a tener 5 o 6 años tratando de pagar, no sé, los últimos 2 changos de un supermercado.
¿Me explico más o menos la idea? Sí, totalmente. Fíjate que hay un concepto que se llama educación financiera, que se hace desde las entidades financieras, que suele ser una herramienta que es muy positiva en principio, porque de alguna manera te da ciertos elementos para la administración de tus ingresos, pero también no deja de ser una terminología que viene a de alguna manera generar un discurso dominante que si no llegas a es Ujú. por culpa tuya y de tu administración. Y en realidad lo que está escondiendo es que hay un modelo económico que no genera los recursos necesarios para los trabajadores para que puedan alcanzar sus niveles de gastos necesarios y mínimos, ¿sí? Entonces, es un concepto importante, pero detrás de eso esconde esa realidad hostil que genera un proceso de pérdida permanente del salario real. Fíjense Exacto, que en exacto. Argentina, si tomamos el indicador 2004, hemos perdido prácticamente el 9% del salario real, y si lo acercamos a la realidad con los indicadores del 2017-2018, estamos hablando de prácticamente un 19% de pérdida del salario real, que en definitiva es la caída del consumo y es la caída de los sectores del trabajo a un proceso permanente de endeudamiento, Tal que no cual. es por una cuestión creciente de consumo para comprar televisores en cuotas o Claro, cambiar el auto como se hacía en otro momento, claro. sino que es para comprar alimentos. Y Exacto. es ahí donde hay que desnudar esos conceptos como el de la educación financiera, que de alguna forma están engañosos y echándole la culpa al laburante que no llega a fin de mes, sin hablar de un modelo económico que permanentemente está dejando gente fuera del sistema. Exactamente, exactamente, lo compartimos totalmente. O sea, después lo escuchamos, digamos, a Menem decir, che, mi padre tuvo que cambiar el café caro que compraba, digamos, haciendo un esfuerzo, ¿viste? Y el padre cobra 41 millones de pesos, digamos, ¿viste? Le publicaron el recibo de sueldo, así, che, no, bueno, no sé de dónde, cuál era el café ucraniano que compraba, porque la verdad no tengo la más mínima idea. Pero este fin de semana se conocieron números bastante interesantes, que tiene que ver, primero salió todo con el dólar, porque, ¿viste? Debo decir, la inflación completa desde Milei hasta acá, 320%. El dólar aumentó un 323%, o sea, el que apostó al dólar y se los guardó, digamos, abajo del colchón, no le fue para nada mal con respecto a la inflación. Pero, Sí. ¿qué aumentó más? Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 602%. Regulados, 510% de aumento. Desde que arrancó Milei hasta ahora. Yo digo porque por ahí la gente se está levantando en este momento y decir, che, no, bueno, capaz que hay. No, es un número exacto, ¿no? Servicios, 470%. Educación, 443%, comunicación, teléfono, internet, todo este tipo de cosas, 427%. Esos son los números que hicieron que tu sueldo, hoy el mismo que cobrabas hace 10 millones de años, porque obviamente no se ha renovado nada de esto, claramente no te alcanza. Por eso la mentira del indicador de inflación, cuando hablamos del 1,9% mensual, y se baja la inflación, pero a mí no me alcanza, porque estamos subestimando en los ponderadores el crecimiento de los servicios, que en lo que era la canasta de consumo del año 2004, no existían, hay cosas que no existían prácticamente y que obviamente no están valoradas como corresponde en los consumos de la actualidad de las familias argentinas. Es ahí el quid de la cuestión, y por eso en enero de este año, cuando el gobierno debió implementar el indicador 2017-2018, no lo hizo, justamente para continuar engañando a la población con índices de inflación que no tienen nada que ver con lo que le pasa al conjunto de las familias argentinas. Si la inflación impactaría en los ingresos, no habría este proceso de endeudamiento y de morosidad que existe en la Argentina, donde la mayoría de las familias no llega a fin de mes y donde ya tenemos casi 30.000 empresas que han cerrado sus puertas en lo que concierne a un récord histórico en cualquier modelo económico que se haya llevado adelante en la Argentina. Juan Pablo, muchas gracias por habernos atendido, muy Gracias. amable. Abrazo. A ustedes un fuerte abrazo. Que andes Que andes bien. Estábamos hablando con el contador Juan Pablo Enríquez sobre la
los contenidos de la difusión de este informe que elaboró el CEPA sobre el endeudamiento en la República Argentina con datos del Banco Central, son datos oficiales, ¿no? Estamos hablando de un informe que se llama Endeudamiento y Mora en Familias y Empresas, está disponible en muchos sitios digitales si lo quieren ver, con particularidades que tal vez no alcanzamos a charlar tampoco en este momento, como es, por ejemplo, el altísimo endeudamiento además de los más jóvenes, ¿no? Que también eso marca un modelo de país en plano económico que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y todos sus aliados, llámense legisladores, gobernadores, empresarios, toda la gente que cree que esto está, el estilo. Que esto está bien. ¿No? El estilo. Exacto. Bueno, son las 6:56. Ay, me dio tos, ya vení, escucha. Todo lo que pasa, pasa en Buen Día.